Bien, hermanos, pues hasta aquí en esta serie que estamos tratando en las últimas semanas, pues ya hemos predicado del matrimonio y también predicamos del divorcio, ¿se acuerdan? Divorcio, matrimonio, y hemos dado una serie de 6 pláticas sobre los temas relacionados con el matrimonio y con la familia en los sábados, los 3 sábados anteriores. Bueno, y yo espero que haya quedado muy claro, que les haya quedado claro que lo que les hemos compartido, todo lo que les hemos dicho, bueno, hemos pretendido que esté siempre basado en la palabra de Dios. Eso es importante que no olvidemos y que no perdamos de vista esto. Y bueno, tiene que ser así, ha sido así, tiene que ser así, porque como cristianos que somos, nosotros entendemos perfectamente que todos los lineamientos para el matrimonio, para la familia, e igual, ¿verdad? Para todas las áreas de nuestra vida, pero bueno, específicamente ahora que estamos hablando de esto, el matrimonio y la familia, todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Todo tiene que emanar de ahí. No puede ser de otra manera. Y sabemos muy bien que cuando esos lineamientos no son seguidos, esos lineamientos divinos, espirituales que emanan de la palabra de Dios, cuando esos lineamientos no son seguidos, entonces hay problemas. Y a veces muy serios problemas. Allá el mundo que no conoce de Dios, que está en contra de Dios, pues el mundo no conoce, no entiende, no acepta y por eso no sigue las indicaciones de Dios para nada en su vida y menos en este tema de la familia. Y por eso es que la problemática en la que está metido se vuelve cada vez más fuerte y más compleja. Y en el intento que hacen de corregir esos problemas, hoy día se han creado muchas cosas, nuevas instituciones, nuevos conceptos, nuevas prácticas acerca de lo que es el matrimonio y la familia. Y las personas que están con esas problemáticas, bueno, tratan de aferrarse a esto, a estas instituciones, a estos conceptos, a esas prácticas, tratan de aferrarse y no sé si tenga la intención de corregir su situación y tal vez ni siquiera pretendan corregirlo y solamente pues traten de sentirse un poquito mejor, ¿verdad? De darse ánimos, de tener algo ahí de donde agarrarse un poco, pues para aliviar por lo menos un poco esa problemática en la que se encuentran. Y pues de esta manera, tristemente, solamente van ahí sobrellevando sus propias formas de vida, sus propias situaciones, solamente las van sobrellevando. Acuérdense, hermanos, que ya establecimos, el matrimonio es una institución divina, ¿sí? El matrimonio es una institución divina. Y la familia, que invariablemente emana del matrimonio, ¿sí? La familia que emana del matrimonio, pues también es una institución divina. Es el plan perfecto de Dios para la convivencia humana. Y por ser el plan perfecto de Dios, el enemigo, Satanás, se ha encargado siempre de estar atacando a la familia y de estar desvirtuando a la familia y de estar desvirtuando el matrimonio. Y hoy el mundo vive las consecuencias de ese ataque y de ese deterioro tan grande. Están padeciendo las consecuencias. Hoy día nosotros escuchamos términos como, por ejemplo, familias disfuncionales. O también escuchamos ese otro concepto de
familias monoparentales y otras más, ¿verdad? Muchos conceptos más. Y saben, cada uno de estos términos denota que hoy las cosas no son como solían ser antes en el seno familiar. Y por eso, como les decía hace un momento, por eso se han inventado nuevos conceptos y nuevas situaciones, pues para tratar de ahí de acomodar la situación real, que ya no es como era antes. El asunto, hermanos, un punto importante es que, ¿saben? La cristiandad, y es un problema, la cristiandad se ha visto atropellada por todo esto. De tal manera que no podemos negar, no podemos cerrar los ojos, hermanos, porque es evidente que al interior de la iglesia, al interior de la iglesia, también se están presentando muchos casos como los que se presentan en el mundo. No podemos cerrar los ojos, es una realidad. Y en esta realidad, donde la disfuncionalidad de las familias ha entrado a la iglesia, ¿qué deben hacer los cristianos para resolver sus problemas? ¿Acaso deben sumarse a los criterios y a las prácticas del mundo? Bueno, tristemente, muchas veces lo hacen. Pero eso no está bien. Por esto es que, mis hermanos, desde la semana pasada, nosotros hemos empezado a tratar algunos aspectos de esta enorme problemática. Pero otra vez, quiero insistir, lo hacemos desde una perspectiva bíblica. Y hoy lo vamos a seguir haciendo. Y durante los 2 sábados siguientes abordaremos algunas otras cosas al respecto en esas conferencias que ya tenemos programadas. Miren, quiero también decir otra cosa que debemos tomar en cuenta. Miren, dado el pensamiento y la forma de actuar del mundo, que como dijimos, esas formas y esos pensamientos influyen también a la cristiandad. Bueno, quizás habrá quienes están esperando escuchar cosas así como soluciones mágicas, ¿verdad? Pues mira, ese es el problema. Bueno, nada más haz esta oración y todo se va a resolver, ¿no? Pero ustedes saben que no es así. No pretendemos presentar fórmulas mágicas y soluciones rápidas, porque eso no es posible. Otra vez, insisto, lo que nosotros queremos es basarnos en la palabra de Dios y buscar allí en la palabra mandamientos, principios, ejemplos bíblicos en los cuales nosotros podemos encontrar dirección en la que puedan llevar sus vidas para que éstas sean sanadas de una manera correcta, de una manera bíblica. El día de hoy, hermanos, vamos a considerar la vida de Timoteo. Y a través de ella consideremos un par de enseñanzas. Como les hemos dicho, los temas son muy amplios y no nos da tiempo de atender todo. Por eso, basados en la vida de Timoteo, el día de hoy vamos a obtener un par de enseñanzas, una propiamente para hijos y no necesariamente hijos pequeños, para hijos, y la otra para madres. Hijos y madres, en los casos en que el padre o el esposo, según corresponda, sean inconversos o estén ausentes. Eso es lo que vamos a considerar el día de hoy. Y bueno, leímos Hechos 16 del 1 al 3, aunque bueno, como vamos a analizar la vida de Timoteo, vamos a mencionar muchas citas, no las vamos a estar leyendo, solamente lo que vamos a decir con base en qué citas bíblicas estamos diciendo esto.
Bueno, el primer punto que vamos a ver el día de hoy es el antecedente. El antecedente de la vida de Timoteo. Timoteo era hijo de una mujer judía llamada Eunice. Y Eunice era una judía devota, una buena judía. La madre de Eunice, la abuela de Timoteo, se llamaba Loida. Y también era una judía muy devota. Pero por otro lado, el padre de Timoteo dice la escritura que era griego. Es decir, esto significa que no era judío. Y por lo tanto, el contexto religioso del papá de Timoteo era un contexto pagano. Esto lo podemos pues basar en Hechos 16 del 1 al 3 que ya leímos y 2 Timoteo 1:5. Y aquí, hermanos, surge una pregunta interesante. A ver, ¿por qué Eunice, si era una devota judía, una buena judía, por qué se casó con un gentil? ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ese es el caso. Ese es el caso. Hoy diríamos que ese era un matrimonio mixto, ¿sí? Un creyente con un no creyente. Era un matrimonio mixto. Bueno, ¿cómo era el padre de Timoteo? Pues tampoco lo sabemos, ¿verdad? Pero nosotros podemos inferir, y creo que inferir de una manera correcta, sin estar diciendo cosas que vayan de más. Bueno, podemos inferir que el papá de Timoteo no permitió que Timoteo fuera educado en el judaísmo. ¿Por qué podemos inferir esto? Porque según leímos ahí en Hechos 16, 1 al 3, cuando Pablo llevó a Timoteo, ¿lo qué? Lo circuncidó. ¿Qué quiere decir esto? Que Timoteo, cuando fue pequeño, cuando recién nacido, a los 8 días de haber nacido, de acuerdo con el judaísmo, debió haber sido llevado a ser circuncidado, pero no lo estaba. Bueno, por eso podemos decir que el padre de Timoteo parece que no permitió que su hijo fuera educado en el judaísmo. Saben, algunos comentaristas opinan que para cuando Timoteo conoce a Pablo, hay Hechos 16, el que vencimos en ese momento, bueno, un poco antes de eso, posiblemente para ese entonces, el padre de Timoteo ya hubiera muerto. Algunos comentaristas opinan esto y a mí me parece que es razonable porque, a ver, si consideramos que él no lo dejó ser circuncidado a los 8 días de nacido conforme el judaísmo, ¿ustedes creen que él iba a permitir que saliera Timoteo de su casa para seguir a un predicador itinerante, que era Pablo, predicador de una nueva religión, que era el cristianismo, sabiendo que el cristianismo se oponía, era contrario totalmente a todas las religiones paganas del mundo gentil? ¿Ustedes creen que lo iba a permitir? Pues entonces parece que esta situación de que tal vez cuando Timoteo conoció a Pablo, su padre, ya hubiera muerto, es razonable. Entonces, mis hermanos, con lo que hemos dicho hasta este momento, bueno, podemos decir que Timoteo era hijo de un padre inconverso y a la postre de un padre ausente. ¿Qué genera la ausencia del padre en un hijo? ¿Qué genera? Bueno, hasta el mundo actual, que no considera a Dios para absolutamente nada,
sabe lo que sucede y lo sabe bien. Ya saben, pueden ir ahí a la red y buscarle ahí, pónganle ahí, consecuencias de la ausencia del padre y boom, ahí van a aparecer y todos coinciden. Les leo solamente dos y más o menos lo mismo. Uno dice, una persona que experimentó ausencia de padres cuando niño o adolescente tiende a compartir emociones de ansiedad, depresión, bajo estado de ánimo, pérdida de autoestima, baja concentración académica, conductas inadecuadas a lo largo de su vida y pueden llegar hasta hacerse daños físicos. Otra dice, los niños que se forman con un solo progenitor tienen mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales o mentales, conducta antisocial e irresponsabilidad. Tienen 3 veces más probabilidades de presentar problemas con las amistades. ¿Hay consecuencias para los niños que crecen sin su papá? Sí, sí las hay. La ausencia del padre trajo consecuencias a Timoteo. Sí, sin duda. Miren, con base en lo que de él se dice en las cartas de Pablo, porque Pablo habla de Timoteo mucho y en el libro de los Hechos, con base en lo que se encuentra ahí en el material bíblico y sobre todo en la segunda carta que Pablo le escribe directamente a él, bueno, todos los comentaristas, absolutamente todos, coinciden en describir a Timoteo como alguien muy tímido e inclusive alguien temeroso. Ese era Timoteo, sí, así era su carácter. Miren, por ejemplo, ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, precisamente, nosotros podemos encontrar lo siguiente en el capítulo 1, verso 4. Timoteo estaba temeroso, estaba acobardado, hasta lloraba por eso. Según Timoteo 1:4 le dice Pablo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Y por esto es que Pablo lo anima y en el verso 7 da otra característica y lo anima a que la deje. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Timoteo estaba acobardado y estaba llorando, ¿sí? Dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Además de esto, Pablo, es evidente, Pablo sabía que Timoteo era propenso a desfallecer. Él estaba preocupado y su preocupación era evidente. Y otra vez, en esa segunda carta, en el primer capítulo, encontramos detallitos. A veces nosotros cuando estamos leyendo pasamos por desapercibido muchos detalles, pero poniendo atención, encontramos que así es, encontramos reflejadas estas cosas de Timoteo. Y bueno, Pablo lo anima mucho porque sabe que él es propenso a desfallecer, él es propenso a caer. Y entonces lo anima, por ejemplo, le dice ahí, aviva el don que te fue dado por la profecía y por la imposición de mis manos, ahí en el 1:6. Lo anima dice, no te avergüences de dar testimonio de mí, del Señor Jesucristo, ahí en el 1:8. En el 1:13 y 14 lo anima pues a que se aferre a la verdad. Es decir, sí, el carácter de Timoteo tenía ciertas deficiencias y Pablo lo sabía y por eso Pablo lo está animando fuertemente. Miren, parece que esa timidez y esa falta de carácter se pueden inferir también a través de las 2 cartas que Pablo le escribe a los corintios. Otra vez les digo, hay detalles que, es más, cuando llegamos a las salutaciones finales ya ni las leemos, ¿verdad? Porque hay un montón de nombres y ya no las brincamos, pero ahí hay detalles que son interesantes. En la primera carta a Corintios, es evidente que es Timoteo el que está ahí entre ellos. Pero en la segunda carta, Timoteo ya no está allí, el que está es Tito.
Bueno, los comentaristas, los estudiosos mencionan la posibilidad de que Pablo hubiera enviado a Timoteo a Corinto a realizar algunas tareas y que es probable que pues Timoteo no le haya ido muy bien, que no haya tenido éxito y que hubiera dejado algunos asuntos ahí sin resolver y que por esto pues en una segunda ocasión, en vez de Pablo volver a mandar a Timoteo, pues mejor mandó a Tito, ¿no? Tal vez por eso Timoteo andaba ahí todavía aprendiendo cosas y no podía ser muy exitoso. Bueno, para colmo de males, si podemos decir, bueno, también Timoteo era alguien enfermizo, ¿verdad? Primera a Timoteo 5:23, Pablo le dice, por causa de tu estómago, por causa de tus enfermedades, toma un poco de vino. No voy a abundar en esto, pero no quiero que nadie lo agarre de pretexto, ¿eh? Ay, estoy enfermito, entonces voy a tomar un poquito de vino, ¿eh? Nadie, no significa eso. No voy a abundar porque no es el tema, pero bueno, pero ya los conozco y después, no, pues dijiste que si estaba enfermo de mi estómago, tomara un poco de vino. No. Ustedes tomen su medicina, vayan al médico y medíquense, por favor. Bueno, el asunto que aparte de las deficiencias en el carácter de Timoteo, aparte de él era enfermizo, y imagínense, ¿no? Alguien enfermizo pues también decae mucho en lo anímico. Miren, hermanos, es evidente que la ausencia del padre produjo rasgos deficientes en el carácter de Timoteo. Y sin embargo, esos rasgos no determinaron el rumbo de la vida de Timoteo. Segundo punto, ¿qué fue lo que pasó? Ya vimos los antecedentes, ahora, ¿qué pasó con Timoteo? Miren, dos cosas importantes debemos señalar. Dos cosas importantes sucedieron en la vida de Timoteo. La primera es que su madre y su abuela, a pesar de esa oposición del padre que hemos inferido y que otra vez repito, creo que podemos inferir de manera pues adecuada, bueno, su madre y su abuela, a pesar de la oposición de su padre, le enseñaron a Timoteo desde su niñez las sagradas escrituras. Segunda Timoteo 3:15. Y aunque es evidente que ellas no eran cristianas, en un momento dado sí se convirtieron al Señor Jesucristo. Y lo más probable es que haya sido en el primer viaje misionero de Pablo. Cuando él empieza a llegar a Listra, él predica y es probable que en ese momento Eunice y Loida hayan recibido el evangelio porque conocían las escrituras, entendieron las escrituras, entendieron que en el Señor Jesucristo se cumplían esas escrituras y se entregaron a él. Y también es muy probable que en esa misma ocasión, en ese mismo momento, el propio Timoteo también se haya entregado al Señor Jesucristo. Es decir, ¿qué fue la cosa importante que hubo en la vida de Timoteo? Hubo una enseñanza de las escrituras, hubo enseñanza bíblica desde la niñez. Y luego, aunque él se convirtió al mismo tiempo que su madre y su abuela, bueno, también tuvo un ejemplo muy palpable de una fe verdadera por parte de Eunice y de Loida, según vemos ahí en 2 Timoteo 1:5. Una fe no fingida, dice Pablo, que tenían Eunice y Loida. Bueno, esta fue la primera cosa importante que sucedió en la vida de Timoteo. La segunda cosa es que, evidentemente, como he dicho, Timoteo, por la ausencia del padre, él tenía la necesidad de una influencia varonil, paterna, y tenía la necesidad de una figura paterna. Y esa necesidad fue suplida por el apóstol Pablo mismo. Como ya dijimos, al igual que su madre y su abuela, lo más probable es que en el primer viaje misionero de Pablo es que Timoteo se haya convertido al Señor.
Y en el segundo viaje, entonces Pablo lo toma como su acompañante. Nos dicen los estudiosos que para ese momento Timoteo debió haber tenido alrededor de 20 años. Era muy jovencito. 20 años tenía Timoteo. Quien lo condujo al Señor Jesucristo fue el mismo apóstol Pablo. Y por eso Pablo se expresaba de Timoteo como su hijo. Y ustedes que conocen muchos textos que una y otra vez Pablo dice de Timoteo como su hijo. Y obviamente habla en el sentido, más que nada en el sentido espiritual. Sin embargo, y sin duda, que esa figura de paternidad, esa figura varonil que Timoteo necesitaba, también fue suplida por el mismo apóstol Pablo, quien además de ser esa figura importante en la vida de Timoteo, bueno, también le proveyó de una excelente enseñanza escrituraria y una excelente enseñanza espiritual. Pero es necesario, hermanos, enfatizar que estas dos cosas que hemos comentado, ¿sí? La enseñanza bíblica, el ejemplo de su madre, su abuela, y la presencia del apóstol Pablo, estas cosas que hemos señalado, si bien es cierto, fueron suplencias hechas a través de creyentes maduros e importantes, bueno, sin duda que todo eso estuvo dirigida por Dios mismo. Entonces, fue en Dios en quien se suplieron las necesidades de Timoteo. Fue en Dios en quien se suplieron. Miren, las cosas pueden estar mal, muy mal en la vida de una persona debido a una muy mala experiencia familiar. Pero las cuestiones espirituales basadas en la palabra de Dios y en la influencia de cristianos maduros serán elementos que ayudarán a contrarrestar cualquier mala influencia. Ahora, como tercer punto, veamos qué fue lo que se logró, qué pasó con Timoteo. Bueno, encontramos en las Escrituras lo que Timoteo llegó a hacer. Y encontramos que él fue un cristiano con un excelente testimonio. Hechos 16:2. Encontramos que Timoteo fue elegido por el mismo apóstol Pablo para ser su acompañante, y esto no es cosa menor. A ver, acuérdense del libro de los Hechos, así rápido. Primer viaje misionero de Pablo. Pablo dice, vamos a predicar el evangelio. ¿A quién se llevó con él? A Bernabé, muy bien. Los demás se quedaron así como que, ¿quién? No, alguien lo salvó. Se llevó a Bernabé. ¿Y Bernabé a quién se quiso llevar? ¿Y Juan Marcos era qué? Su sobrino, ¿no? Ahí está Pablo, ¿no? Bernabé, vamos a predicar el evangelio. Sí, Pablo, vamos. Oye, me voy a llevar a mi sobrino, a Juan Marquitos me lo voy a llevar, ¿no? Para que nos acompañe. Bueno, está bien, llévatelo. Y ahí va. ¿Qué pasó con Juan Marcos? A las primeras de cambio, dijo, yo ya me voy para mí. Y se fue, abandonó el asunto. Terminan su primer viaje, regresan a Antioquía y dice Pablo, vamos a visitar a los hermanos otra vez. ¿Y qué dijo Bernabé? Vamos a llevarnos a Juan Marquitos, ¿eh? ¿Y qué pasó? Se enojaron, se pelearon Pablo y Bernabé. Y entonces cada quien se fue por su lado. ¿Por qué? Porque Pablo no quería llevar a un joven
que no merecías en ese momento. Después fue un elemento importante Juan Marcos, pero en ese momento, y Pablo no permitió que los acompañara alguien que no fuera del calibre suficiente para el trabajo. Por eso es que toma mucha importancia que Pablo haya escogido a Timoteo para que lo acompañara. Por eso toma relevancia el asunto. No era poca cosa, ser elegidos por Pablo. Y Timoteo lo fue, Hechos 16:3. Y por eso Timoteo llegó a ser de toda la confianza del apóstol Pablo. Y le encomendó tareas muy, muy importantes. Y Timoteo estuvo allí, y Timoteo no huyó, y Timoteo, y si bien es cierto, en un momento dado, a lo mejor falló en algo y no completó cosas, pero Timoteo estuvo allí y era de todas las confianzas del apóstol Pablo. Tan era así que cuando Pablo está ya encarcelado en su segundo encarcelamiento, y aunque tenía por ahí algunos, entre ellos algunos personajes importantes, tenía por ahí algunos que le estaban ayudando, no mucho, y otros muchos lo habían abandonado. Cuando le escribe su segunda carta a Timoteo, ¿qué le dice a Timoteo? Ven pronto a verme. Pablo está consciente y dice, yo ya estoy para partir con el Señor. ¿A quién desea ver? Tiene algunos hermanos ahí, pero ¿a quién desea él ver fuertemente? A Timoteo. Llegó a ser un ayudante importantísimo en la vida de Pablo. E inclusive, el mismo Timoteo llegó a ser encarcelado por causa del Evangelio. Y fue liberado. ¿Por qué lo sabemos? Porque esto lo menciona la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 23. Es decir, a pesar de sus antecedentes y a pesar de ciertamente mostrar deficiencias en su carácter, por la acción de Dios a través de su madre, su abuela y de Pablo mismo, Timoteo forjó un carácter firme. Llegó a ser un hombre de Dios cabal y muy útil en su obra. Eso llegó a ser Timoteo, a pesar de sus antecedentes. Consideremos ahora, con lo que hemos visto aquí en la vida de Timoteo, algunas aplicaciones. Y les decía, aplicaciones para los hijos. A ver, hijos pequeños, jóvenes o inclusive adultos. Hijos de padres inconversos, ausentes, irresponsables, indiferentes. Tristemente eso pasa, ¿no? Hay una realidad. Bueno, hijos con esta clase de padres. Sin duda que esto afectó o está inclusive todavía afectando sus vidas. Pero eso puede ser resuelto si ustedes se apegan totalmente al Señor. Eso puede ser resuelto. Miren, en este sentido, hay muchos que han padecido la ausencia del Padre. Y como ya dijimos, porque es evidente, las consecuencias se evidencian en sus vidas, no puede ser de otra manera. Y por eso las personas son de cierta manera o van acarreando ciertas cuestiones en su vida y a veces no están conscientes de que son así, tienen esas deficiencias porque el padre no estuvo, aunque saben que no estuvo, pero no están conscientes de eso. Pero es tan real que lo evidencian en sus vidas. Hay otros que
bueno, conscientes de lo que ha sucedido, de esa ausencia del padre, ellos entienden que ciertas conductas en su vida son debidas a eso, a eso. Pero en lugar de tomar ese conocimiento, esa conciencia que han tomado, en vez de tomarla para decir, oye, sí es cierto, por eso soy así, y entonces empezar a hacer los cambios necesarios en su vida, lo que hacen es más bien justificarse con eso y agarrarse de eso para decir, bueno, yo soy así porque mi papá y no, mi mamá, y pues así soy y ya. Y así siguen siendo, ¿verdad? En vez de corregir, se aferran a lo mismo. E inclusive se la pasan llegando a atacar continuamente a ese padre que estuvo ausente. Bueno, eso es normal entre los no cristianos. Eso es normal entre los no cristianos. Pero en quien es cristiano, y es a quien nos estamos dirigiendo hoy, es el contexto en el que estamos hablando estas cosas, bueno, quien ha padecido esto debe reencaminar sus vidas de manera correcta. Y eso solo lo podrá lograr aferrándose al Señor. No hay otra manera. Si alguien está en este caso, no puede guardar rencor, debe perdonar. Y hablamos hace algunas semanas acerca del perdón, ¿se acuerdan? Deben tomarse fuertemente del Señor. Si alguien carece o tuvo un mal padre, debe aferrarse al Señor porque Él es el Padre Celestial y en Él se suple cualquier necesidad. Pero tomen en cuenta esto, necesitan conocer, es necesario conocer al Señor cada vez más a través de la palabra. Estar en comunión con Él a través de la oración. Hay que conocerlo y experimentarlo, porque saben, sucede una cosa, que a veces, generalmente, y no sé si podemos decir siempre, ubicamos a Dios, consideramos a Dios, nuestro Padre Celestial, de la misma manera en como fue nuestro Padre terrenal. A lo mejor no estamos conscientes de eso, pero eso tenemos. Dios es nuestro Padre. Sí, ¿cómo pensamos? Pues el modelo de Padre o la imagen de Padre que tenemos es el del Padre terrenal. Por eso les digo que tienen que tener cuidado. Porque si van a pensar de su Padre Celestial igual que de su Padre terrenal, pues no van a encontrar solución ninguna. Por eso es necesario conocerlo a Él cada vez más, a través de la oración, a través de la Biblia. Y entonces van a entender que ese Padre, ese sí es un Padre perfecto, y que en Él van a poder encontrar esa suplencia a todas las necesidades que tuvieron o que tienen, porque el Padre terrenal no estuvo presente. Bueno, esto es para los hijos, pero dije también para las mamás, ¿verdad? Porque hay mamás que están también en esa situación. Mujeres con esposos inconversos o ausentes. Ausentes porque pues ya se fueron, ya las abandonaron o ya se divorciaron, no sé, pero padres ausentes, ¿verdad? Finalmente. Bueno, primero, como ya se dijo, no crean que son unas guerreras y que ustedes no necesitan de ningún varón para educar a sus hijos. No crean que eso, porque eso es mentira. Eso es mentira. Y es mentira porque el plan de Dios es otro, ¿verdad? En el plan de Dios está papá y está mamá. Obviamente, como les dije hace rato, el mundo trata de acomodarse y de decir las cosas. ¿Para qué? Pues para medio sobrellevar su situación que no la pueden resolver.
Pero mujeres que están en esta situación, no piensen que pueden sacar adelante a sus hijos así nada más, porque sí, y que ustedes pueden y que no necesitan de el varón. Y bueno, pero esa es la realidad. Tristemente esa es la realidad. Y a veces, y generalmente, no hay cómo remediar esa situación. Pero lo que deben hacer las mujeres, las mamás que están en este caso, bueno, primero tienen que ser cristianas fieles, cristianas que amen al Señor por sobre todas las cosas, que conozcan al Señor plenamente, tal como lo eran Eunice y Loida, ¿no? De una fe no fingida, cristianas a toda prueba. Y deben enseñar a sus hijos el camino del Señor. Lo más importante es la enseñanza espiritual, la enseñanza bíblica. Sí, tienen que llevarlos a la escuela y tienen que buscar que tengan una profesión, lo que ustedes quieran, pero la prioridad es la vida espiritual y en eso deben enfocarse. Buenas cristianas que enseñen el camino del Señor a sus hijos. Bueno, si tienen un marido inconverso, ya se predicó la semana pasada de cómo deben actuar con sus maridos. No lo voy a repetir. Si no se acuerdan o no estuvieron, vayan a ver la predicación de la semana pasada. Cómo deben comportarse para con sus maridos. Y si ese es el caso, pues tienen que ser muy sabias, muy prudentes. Tienen que pedir mucho la ayuda del Señor por si acaso esos maridos son de los que se oponen, como el papá de Timoteo, que se oponía a una enseñanza espiritual correcta. Bueno, si ese es el caso, tienen que orar mucho, tienen que tomarse mucho del Señor, tienen que enseñar a sus hijos, a pesar de esa oposición, el camino correcto del Señor. El Señor las ayude si ese es el caso, porque difícil, claro que va a ser, muy, muy difícil. Pero si acaso el marido ya no está presente, por la razón que sea, ya no está presente, no crean que con solo ustedes, su presencia o su figura va a ser suficiente. No, los hijos necesitan la figura del varón, la figura del padre. Y entonces, ¿qué pueden hacer si el padre ya no está? Bueno, deben apoyarse en cristianos maduros, en varones cristianos maduros. Claro, preferentemente que sean de su familia para no generar otro tipo de cosas incorrectas. Varones de su familia, cristianos maduros, en la que sus hijos puedan tener esa figura y esa influencia varonil y paterna que es necesaria. Pero apóyense también en la comunidad de su iglesia, en la comunión con su iglesia. Apóyense en su permanente comunión con toda su iglesia. Eso también es importante, porque eso ayuda a Timoteo, ¿se acuerdan? Muy bien, dirán, ¿y los demás? Bueno, yo no estoy en ese caso. Bueno, para empezar, ya predicamos y tratamos los temas para los que están en el otro caso, ¿verdad? Y dirán, bueno, ¿y nosotros qué? Bueno, hermanos, ustedes que, gracias a Dios, tienen su familia bien, están papá, mamá, son cristianos, están en la iglesia, sus hijos están aquí, bueno, ¿y ustedes esto que escucharon qué? Bueno, pues tómelo como enseñanza, porque eso está pasando allá afuera y mucho. Y eso está pasando también a veces ya aquí adentro. Entonces necesitan aprenderlo porque ustedes son esa comunidad de iglesia, esa comunidad de creyentes que están para apoyar a las hermanas o a los hijos que están en esa situación.
Y deben de aprenderlo también porque cuando vengan a pedirles consejo, los cristianos, sus familias, sus amigos, sus vecinos que abundan en este tipo de situaciones, ustedes tendrán la palabra correcta para darles un consejo adecuado. Por eso necesitan aprender esto también. Mis hermanos, lo que hoy hemos considerado es el ejemplo muy concreto de Timoteo, cuyas circunstancias fueron muy específicas, pero que sin duda nos dejan lineamientos generales que todos en casos similares pueden seguir. A pesar de no tener o estar en las condiciones familiares óptimas y a pesar de no poder eliminar las consecuencias de eso, conducirse en los lineamientos de la palabra de Dios y estar en comunión con los hermanos de la iglesia y cercanos a hermanos maduros en la fe, esas cosas lograrán que la vida sea sanada. Que la vida llegue a ser grandemente bendecida e inclusive van a lograr que lleguen a ser de bendición para otros. Por esto es que los cristianos no deben poner sus antecedentes, por malos que sean, como justificantes para no avanzar correctamente en su vida espiritual. Y al contrario, pretendan mantenerse en cosas incorrectas, inclusive guardando rencores y amarguras. No. Su vida pasada, sí, explicaría lo que hoy han llegado a ser. Pero en Cristo, las cosas son hechas nuevas. Pero mis hermanos, además de este caso tan puntual que hoy hemos visto, de manera general, nosotros debemos decir que todos aquellos que se enfrentan a las consecuencias de lo que hoy se llaman familias disfuncionales o familias monoparentales o lo que sea, todos aquellos que se encuentren en estas situaciones, sepan que pueden, a través de la palabra de Dios, sanar sus vidas y enfocarse en lo correcto. Solamente así. Sí es cierto, habrá consecuencias. Y hay consecuencias que muchas veces no se pueden eliminar. Hay cosas que definitivamente no se van a poder eliminar. Pero cuando se acercan al Señor y el Señor sana sus vidas, esas cosas no desaparecen, pero sí que dejan de estar causando daño. Pero algo importante, estos principios bíblicos solo van a funcionar para aquellos que son de Cristo. Porque son los lineamientos de Dios. Son los lineamientos bíblicos. Y quien no es de Dios, quien no cree en Dios, no creerá que esto es lo correcto, lo único y lo perfecto. Por eso solamente aplica, solamente es útil para los cristianos. Y si vienen los inconversos a preguntarles y hacerles, díganle, bueno, denles consejo, pero díganle, pero pues tienes que entregarte al Señor, porque si no, pues, ¿cómo? Pero ustedes cristianos ya saben, ya han escuchado esto el día de hoy. Que el Señor nos ayude y que todas estas cosas que estamos hablando y que hablaremos en los sábados siguientes también puedan ser de bendición para sus vidas, para que sus vidas sean sanadas en el Señor. Que Él nos bendiga.